cuando Alejandro Márquez, de 38 años, multimillonario de la industria tecnológica española con un patrimonio de 2.000 millones de euros, regresó por sorpresa a su alcázar de Marbella 3 días antes de lo previsto tras un viaje de negocios a Tokio, abrió la puerta esperando encontrar la casa silenciosa y perfectamente ordenada, como siempre la dejaba su empleada doméstica, Carmen Delgado. Pero en cambio se encontró con una escena que lo dejó completamente sin palabras. Su joven empleada de 26 años, con su uniforme azul, delantal blanco impecable y cofia, estaba jugando al tira y afloja con una gruesa cuerda de yute junto a sus 3 hijos trillizos de 6 años. Todos vestidos con polos azules idénticos y vaqueros oscuros, riendo a carcajadas en medio del salón principal de la villa. Las paredes estaban tapizadas de fotos enmarcadas de los niños, fotos que él nunca había visto antes. Había juguetes esparcidos por todas partes en el suelo de mármol y una atmósfera explosiva de alegría familiar que su casa no había conocido en los 10 años desde que había quedado viudo tras la muerte de su esposa Isabel. Y mientras él permanecía paralizado en el umbral, con el maletín de cuero aún en la mano y la boca abierta por el shock, Carmen se dio la vuelta, lo vio y su rostro se puso pálido como una sábana. Soltó la cuerda de inmediato, y los 3 niños idénticos se quedaron quietos, mirando a aquel hombre desconocido con sus grandes ojos castaños, curiosos e intimidados. Sin saber que ese descubrimiento cambiaría para siempre no solo la vida de esa familia improvisada, sino también el corazón de hielo de un hombre que había olvidado lo que significaba reír, jugar y simplemente vivir. Después de años encerrado en su imperio de éxito y soledad. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Alejandro Márquez no era un hombre acostumbrado a los imprevistos. Como CEO de Marktech, una de las empresas tecnológicas más grandes de España, su vida estaba gobernada por agendas precisas y rutinas sin espacio para desviaciones. Pero aquella mañana de jueves en Tokio, después de cerrar un acuerdo de 800 millones de euros antes de lo previsto, había sentido un vacío inexplicable. Así que hizo algo impulsivo, cambió su vuelo, llamó a su piloto privado y partió esa misma noche hacia España, llegando al Alcázar en Marbella el jueves por la mañana, en lugar del domingo, como estaba programado. La villa era una obra maestra del siglo XVII, 3 plantas, 12 habitaciones, jardines que llegaban hasta la playa, piscina infinita. Era la casa perfecta para una familia. Lástima que Alejandro viviera solo desde que su esposa Isabel había muerto de cáncer 10 años atrás. Después de su muerte, Alejandro enterró el dolor en el trabajo. Su casa se había convertido en un museo silencioso, donde cada objeto tenía un lugar. Carmen Delgado había sido contratada 8 meses antes. Joven, seria, dedicada. Siempre puntual. La casa, impecable. No hacía preguntas y no buscaba conversación. Perfecto para un hombre que solo quería que lo dejaran en paz. Cuando Alejandro abrió la puerta aquella mañana, aún con su traje azul oscuro puesto, esperaba el silencio habitual. En cambio, escuchó risas. Risas de niños, altas, cristalinas, genuinas, seguida de la voz de Carmen gritando algo, y luego más risas. Alejandro se detuvo en el pasillo, completamente desorientado. Reconoció el gran espejo antiguo, la escalera de mármol, la lámpara de cristal. Era su casa. Dejó caer el maletín y avanzó hacia el salón principal. Y cuando alcanzó el umbral, se detuvo en seco, incapaz de procesar lo que veía. Su salón, normalmente una exhibición impecable de muebles de diseño, había sido transformado. Había 3 niños, trillizos idénticos, todos con polos azules, vaqueros oscuros y zapatillas deportivas. Tendrían unos 6 años, con cabello castaño y grandes ojos castaños llenos de emoción. Y Carmen, siempre tan compuesta, estaba allí, en medio de ellos, con su uniforme de siempre, pero con una expresión que Alejandro nunca había visto, estaba riendo. De verdad riendo, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos brillando. Jugaban al tira y afloja con una gruesa cuerda de yute.
Los tres niños estaban de un lado, agarrados con todas sus fuerzas, mientras Carmen fingía ser arrastrada para divertirlos. Pero no era solo el juego. Eran las fotos. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas de los tres niños. Docenas. Fotos de ellos sonriendo, jugando, soplando velas, abrazándose. Había juguetes, cochecitos esparcidos por el suelo, libros ilustrados sobre la mesita, un balón en una esquina, peluches en el sofá. La casa perfecta de Alejandro había sido invadida por la vida, por el caos de la infancia. Alejandro permaneció paralizado. Su mente buscaba una explicación. ¿Por qué había tantas fotos y esos niños no vivían allí? Entonces Carmen se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de él y el color desapareció de su rostro. Se quedó blanca. La cuerda se le resbaló de las manos. Su boca se abrió en un shock silencioso. Los niños, al verla detenerse, también se giraron. Al ver a aquel hombre alto y elegante, el desconocido, se acercaron a Carmen. Uno se agarró de su falda. Los otros dos se quedaron junto a él, mirando con cautela. Alejandro finalmente encontró la voz. Preguntó quiénes eran esos niños, por qué estaban en su casa, y sobre todo, por qué Carmen parecía tan aterrorizada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen estaba petrificada. Sus manos temblaban. Los niños percibieron la tensión, el que se aferraba a su falda escondió el rostro. Los otros dos intercambiaron una mirada silenciosa. Alejandro entró despacio al salón, se quitó la chaqueta, la dobló y la dejó sobre el sofá. Luego se volvió hacia Carmen y le pidió, con una calma forzada, que le explicara qué estaba pasando. Carmen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Finalmente, uno de los niños, el más valiente, dio un paso adelante. Tenía unos ojos enormes que lo miraban con franqueza desarmante. Y dijo con total naturalidad: Yo soy Diego. Ellos son mis hermanos, Lucas y Mateo. Y Carmen, es nuestra mamá. Alejandro sintió algo retorcerse en su pecho. Carmen tenía trillizos, y él no lo sabía. En 8 meses, ella jamás había mencionado que tenía 3 hijos. Carmen finalmente encontró la voz. Una voz baja, quebrada, cargada de vergüenza. Sí, los niños eran suyos. Había tenido 23 años cuando nacieron. Un embarazo inesperado que terminó en 3 bebés idénticos. El padre desapareció al enterarse de que no sería un niño, sino 3. Carmen quedó sola con 3 recién nacidos, sin familia que la apoyara. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 20 años. Había hecho todo trabajo imaginable, limpieza, camarera, niñera, cualquier cosa para pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Cuando vio el anuncio del puesto en la villa de Alejandro, el sueldo era increíble, pero pedía disponibilidad total. ¿Cómo podría hacerlo con 3 niños? Pero Alejandro viajaba constantemente. Estaba fuera al menos 10 días al mes. Así que Carmen contrató a la señora Rodríguez, una jubilada amable, para cuidar a los niños. Le costaba la mitad del sueldo, pero valía la pena por la seguridad y el seguro médico. Funcionó solo 2 meses. Luego la señora Rodríguez enfermó y Carmen quedó en un callejón sin salida. No podía perder ese trabajo. No podía pagar otra cuidadora. No podía dejar 3 niños de 6 años solos. Así que, desesperada, los llevó con ella solo por un día. Alejandro estaba en París. Lo sentó en el saloncito que él jamás usaba. Los niños se portaron extraordinariamente bien, hablaban bajito, se quedaban en la habitación, no causaban problemas. La casa estaba perfecta cuando Alejandro regresó, sin sospechar nada. Un día se convirtió en 2, luego en 3, y luego cada vez que Alejandro viajaba. Los niños, al acostumbrarse, empezaron a ser más naturales. Carmen llevó juguetes, libros, colgó fotos en algunas habitaciones que él nunca utilizaba.
Pero los niños preguntaron por qué debían quedarse en esa habitación pequeña y oscura cuando había un salón enorme, luminoso, con vistas preciosas. Carmen, al verlos tan felices, cedió. Durante los viajes de Alejandro, la casa estéril se transformaba en un hogar. Carmen tenía todo perfectamente organizado. El asistente de Alejandro siempre enviaba un correo el día antes de su regreso. Carmen se aseguraba de que los niños estuvieran fuera 2 horas antes. Quitaba cada rastro, juguetes, fotos, dibujos, huellas. Durante 8 meses, funcionó a la perfección. Hasta ese jueves, cuando Alejandro regresó 3 días antes, sin avisar. Cuando Carmen terminó de contar todo, las lágrimas le corrían por el rostro. Sabía lo que iba a pasar. Dijo que renunciaría, que se llevaría a los niños ese mismo día. Pero cuando levantó la vista hacia Alejandro, no vio ira. Vio algo complejo. Shock, confusión, pero también algo que parecía casi dolor. Alejandro miró a los 3 niños, Diego, el valiente que había hablado, Lucas y Mateo, abrazados a la falda de su madre. Niños que, sin él saberlo, habían llenado de vida su casa muerta durante 8 meses. Y luego miró a Carmen. Vio a una madre que lo había dado todo por sus hijos, que los amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo por ellos. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de gritar, llamar a la policía o echarlos de la villa con rabia, Alejandro hizo algo totalmente inesperado. Se agachó lentamente, doblando las rodillas hasta quedar a la altura de los ojos de los niños. Su traje de 10.000 euros tocó el suelo de mármol, y a él no le importó en absoluto. Miró a Diego, el pequeño que había tenido el valor de hablar. Dijo su nombre con una voz suave, más amable de lo que Carmen había escuchado en 8 meses de trabajo. Le dijo que estaba muy feliz de conocerlo, y también a Lucas y a Mateo. Luego preguntó, con una curiosidad genuina, si se habían divertido jugando al tira y afloja. Diego, tras un momento de duda para decidir si ese desconocido era bueno o peligroso, asintió con fuerza. Dijo con orgullo infantil que ellos 3 estaban ganando, que su mamá estaba a punto de caer, porque ellos eran fortísimos, los más fuertes del mundo. Alejandro sonrió. No era una sonrisa grande, pero sí auténtica. Una que iluminó su rostro serio y lo hizo parecer 10 años más joven. Dijo que estaba claro, parecían unos verdaderos campeones. Luego se levantó y miró a Carmen. El terror en su rostro aún era evidente. Las lágrimas seguían cayendo. Alejandro pasó una mano por su cabello oscuro, un gesto familiar que Carmen veía cuando él se frustraba por problemas de trabajo. Le dijo que debían hablar. Pero no allí, no delante de los niños. No debían estar involucrados en conversaciones de adultos. Preguntó si podían ir a la cocina unos minutos, los niños podían ver televisión mientras tanto. Su tono no era enojado, pero sí serio. Y Carmen sintió que el estómago se le apretaba en nudos cuando asintió sin poder hablar. Llevó a los niños al saloncito acogedor con la gran televisión, puso dibujos animados coloridos que sabía los mantendrían quietos y felices. Besó a cada uno en la frente con ternura y les pidió que fueran buenos. Luego siguió a Alejandro a la cocina ultramoderna de la villa, con las piernas temblándole tanto que casi no podía caminar. En la cocina, Alejandro apoyó las manos en la encimera de mármol gris. La miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. Dijo que lo entendía. Entendía por qué había hecho lo que había hecho. Una madre sola. 3 niños pequeños. Ninguna ayuda. Un trabajo que le daba seguridad, pero que era imposible de compatibilizar con la maternidad. Entendía la desesperación absoluta que la había llevado a esa decisión. Pero continuó, y Carmen sintió su corazón hundirse. También debía quedar claro que lo que había hecho era una violación gravísima de confianza. Esa era su casa. Su espacio privado. Su refugio. Ella había traído a 3 niños sin permiso.
Los había dejado vivir allí durante meses. Había cambiado por completo la naturaleza de su hogar. Carmen asintió miserablemente, con nuevas lágrimas cayéndole. Lo sabía. Sabía que había hecho algo terrible, algo que parecía imperdonable. Dijo, con voz ahogada, que renunciaría inmediatamente, que sacaría a los niños ese mismo día, que incluso devolvería cada euro del sueldo si él lo exigía. Aceptaba ya. El final, ya planeando mentalmente dónde dormirían esa noche. Pero Alejandro levantó una mano para detenerla. Dijo que no había terminado de hablar, y lo que dijo después dejó a Carmen completamente sin palabras, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Contó que había pasado los últimos 10 años viviendo en esa villa enorme, rodeado de todo lujo imaginable, y que había sido el periodo más solitario, vacío y triste de toda su existencia. Dijo que, después de la muerte de Isabel, literalmente se había enterrado en el trabajo día y noche, porque era lo único que aún tenía sentido, lo único que podía controlar. Había construido un imperio de miles de millones, pero había olvidado por completo cómo se vivía de verdad. Entonces, con voz más baja, dijo: Ese día regresé antes y escuché algo que no escuchaba desde hacía una década entera. Escuché risas. Escuché vida. Vi mi casa estéril, perfecta y muerta, transformada en un lugar donde niños reales jugaban y una familia real existía. Explicó que su primera reacción había sido shock total. Eso era evidente. Pero, mientras observaba a esos 3 niños y veía la alegría pura en el rostro de Carmen al jugar con ellos, comprendió algo fundamental sobre sí mismo, cuán profundamente vacía había sido su existencia. Cuán insoportable era vivir en un museo perfecto, en lugar de vivir en una casa real, con personas reales. Carmen lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender a dónde iba con todo aquello, casi temiendo respirar por miedo a romper el momento. Alejandro tomó aire profundamente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Luego dijo que quería proponer un acuerdo. Un acuerdo loco, quizás, pero un acuerdo al fin y al cabo. Dijo que Carmen y sus 3 niños podían quedarse. No solo temporalmente, sino vivir allí, en la villa, permanentemente. Había 12 habitaciones y él apenas usaba una. Los niños podían elegir sus propias habitaciones. Carmen podía tener un ala completa como espacio privado para su familia. Continuó antes de que Carmen pudiera reaccionar. Obviamente habría condiciones. Carmen seguiría trabajando como empleada doméstica y ama de llaves, pero con un salario triplicado para reflejar que ahora gestionaría una casa con 6 personas en lugar de una. Los niños deberían respetar reglas básicas. Algunas áreas de la villa permanecerían fuera de límites, especialmente su estudio cuando trabajara en proyectos confidenciales. Y todos debían entender que esta era una convivencia práctica, no necesariamente una familia, al menos no de inmediato. Carmen quedó paralizada. La boca abierta. Su mente se negaba a procesar lo que estaba oyendo. Pensó sinceramente que había entendido mal, que quizá la tensión la había hecho imaginar palabras que no existían. Pero Alejandro la miraba, esperando una respuesta, completamente serio. Finalmente encontró la voz, un susurro incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué abriría su casa perfecta a 3 niños que hacen ruido y desorden? ¿Por qué trastornaría su vida organizada para ayudar a una empleada doméstica que le mintió durante 8 meses? Alejandro guardó silencio largo rato. Cuando habló, su voz tenía una vulnerabilidad que Carmen jamás le había escuchado. Dijo que quizá estaba cansado de vivir en una tumba lujosa. Que quizá escuchar esas risas había despertado algo que había enterrado el día que Isabel murió. Que quizá, solo quizá, era hora de recordar lo que significaba estar vivo, en lugar de simplemente existir. Luego añadió algo más, con una sonrisa triste. Él e Isabel siempre habían querido hijos. Una casa llena de risas, caos y vida.
Lo habían planeado todo. Y luego ella murió, y ese sueño murió con ella. No estaba proponiendo reemplazar ese sueño, ni pretendía ser padre de esos niños. Pero quizá, solo quizá, podía aprender de nuevo a vivir en medio de la vida en lugar de observarla desde lejos. Carmen sintió nuevas lágrimas, pero esta vez no eran de miedo ni vergüenza. Eran lágrimas de algo que podía ser gratitud, alivio o esperanza. O tal vez las tres cosas a la vez. Aceptó. Tomó la mano que Alejandro le ofreció formalmente, y ese apretón selló un acuerdo que cambiaría 4 vidas para siempre. Los primeros días fueron extraños. Alejandro les dio el ala este. Los niños estaban tímidos, pero Diego empezó a hacer preguntas. Alejandro les ofreció un pequeño tour de su estudio. Mateo señaló una foto en el escritorio, Alejandro e Isabel el día de su boda. Alejandro explicó que era su esposa, que ahora estaba en el cielo. Mateo dijo que su abuela también estaba en el cielo, que se convertían en estrellas. Preguntó si Isabel era una estrella. Alejandro dijo que sí, probablemente la más brillante. La rutina cambió. Las mañanas se llenaron de las voces de los niños. Alejandro comenzó a unirse al desayuno. Las noches, la villa se llenaba de energía infantil. Una noche, Lucas tuvo dificultades con matemáticas. Alejandro se sentó a ayudarlo. Luego lo llevó al jardín y le mostró la geometría en el mundo real. Cuando Lucas resolvió el problema, el orgullo en su rostro se reflejó en el de Alejandro. Otra noche, Alejandro tenía una videollamada importantísima. Mateo tuvo una pesadilla. Entró llorando. Alejandro cerró la llamada sin dudarlo, tomó al niño en brazos y le leyó un cuento hasta que se durmió. Cuando volvió a llamar a los inversores, encontró respeto en lugar de irritación. Dijeron que admiraban a un hombre que ponía a la familia primero. Pasaron meses. Alejandro llevó a los niños al parque de atracciones, les enseñó a nadar, los llevó en barco por la costa. Ellos empezaron a llamarlo tío Alejandro. Y entre él y Carmen comenzó a crecer algo. Pequeños momentos que cobraban un significado especial cuando sus manos se rozaban o cuando sus miradas se encontraban. Pero había complicaciones, la diferencia de clase y la memoria de Isabel. Alejandro se sentía culpable. Durante una cena empresarial, Mateo se enfermó. Carmen bajó a buscar medicinas. Un inversor la detuvo con comentarios desagradables, mirándola como si fuera una extraña sin valor. Alejandro cruzó la sala de inmediato, se colocó entre Carmen y el inversor y, con voz helada, dijo que ella y los niños eran parte de su familia. Canceló el acuerdo multimillonario allí mismo y expulsó al inversor. Luego tomó a Carmen de los brazos y le dijo que ellos, ella y los niños, eran importantes para él. Cuando se separaron, sus ojos se... 3 meses después de aquella confesión en el salón, en la playa de Marbella, con la villa majestuosa detrás y las montañas perfilándose contra el cielo azul, Alejandro Márquez y Carmen Delgado se casaron. Fue una ceremonia pequeña, íntima en el sentido más profundo de la palabra. Solo unos pocos amigos cercanos, algunos colegas que se habían convertido en familia y, por supuesto, Diego, Lucas y Mateo, los verdaderos protagonistas de esta historia. Los 3 niños llevaron los anillos. Vestidos con trajes azul oscuro, parecían pequeñas versiones de Alejandro, revisándose los zapatos brillantes cada 2 minutos. Caminaban por la alfombra blanca con una seriedad casi cómica, orgullosos como nunca. En sus votos matrimoniales, Alejandro confesó, con la voz quebrándose por momentos, que Carmen le había enseñado algo fundamental. Que siempre es posible volver a empezar, incluso cuando uno cree que todo ha terminado. Que el corazón humano sabe amar otra vez si se le permite sanar. Dijo que ese día no solo ganaba una esposa extraordinaria, sino 3 hijos que habían llenado su vida vacía de luz, ruido, desorden y amor. Carmen, llorando sin intentar ocultarlo, dijo que Alejandro los había salvado de formas que iban mucho más allá de lo material. Les había dado una familia verdadera.
Les había mostrado que el amor puede llegar desde los lugares más inesperados. Un año después, en un juzgado sencillo pero lleno de alegría, Alejandro adoptó oficialmente a Diego, Lucas y Mateo. Cuando el juez pronunció la adopción legal, las lágrimas que corrieron fueron puras, pesadas, reales. Familia completa. Por fin. La villa en Marbella nunca volvió a ser silenciosa. Risas durante cenas que se prolongaban por horas, cumpleaños coloridos, noches de tareas con Alejandro enseñando mientras Carmen horneaba galletas que perfumaban toda la casa. Alejandro cambió su vida entera. Delegó más, viajó menos. Marqués Tech siguió prosperando porque él, al fin, había aprendido equilibrio. Tenía una razón poderosa para volver a casa cada noche. 3 niños corriendo a la puerta gritando. Papá volvió. Y una esposa cuya sonrisa transformaba cualquier día. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían, Alejandro y Carmen se sentaban en la terraza frente al mar, con copas de vino, simplemente existiendo juntos. Él pensaba a menudo en aquel jueves que parecía tan lejano. Cuando había regresado de Tokio sintiéndose vacío. Cuando había abierto la puerta esperando silencio, y encontró una vida entera creciendo sin permiso. Risas, caos, amor. Agradecía cada día que ese momento hubiera ocurrido exactamente así. La Alcázar ya no era un mausoleo perfecto. Era un hogar lleno de huellas de manos pequeñas en las ventanas, juguetes olvidados, dibujos en el refrigerador, ruido, desorden, vida. Vida real. Vida hermosa. Miró a Carmen dormida a su lado en la terraza. La brisa movía su cabello suavemente. Y pensó. Esto es perfecto. Perfectamente perfecto.